Hola, tengan todos muy buenas tardes. Un gusto para mí estar participando en este evento y acompañando a los alumnos que también han sido parte de las clases de Derecho Laboral Empresarial que hemos desarrollado. Un gusto para mí aceptar la invitación de todos esos alumnos de la Escuela de Posgrado que siempre en cada ciclo están haciendo y tomando las iniciativas para llevar temas de interés, como es este tema que ahora nos toca que desarrollar y este evento que desde ya lo declaramos un éxito total, ¿verdad? Gracias por la invitación, chicos. Yo sé que han hecho un gran esfuerzo en el acompañamiento con el licenciado Douglas Castaneda, que siempre se luce con estos congresos y que también llega, a pesar ahora con lo que es la pandemia, a través de estas plataformas, logra llegar hasta otros países y que nos escuchen en otros países y que oigan a los alumnos de la Maestría de Recursos Humanos de la UES. Gracias a la Escuela de Posgrados también, que siempre me ha dado la oportunidad de acompañar a los alumnos en esa maestría de recursos humanos, porque sin la Escuela de Posgrado y sin lo que es la UES no estaríamos presentes aquí en esta tarde. Un evento de gran importancia y como decía el licenciado Douglas en sus palabras, ¿cómo lo han denominado? Fíjense bien, el salario lo es todo, dice el banner que hicieron los alumnos. El impacto del COVID-19, pospandemia en los sistemas de compensaciones. El salario lo es todo. ¿Será que es verdad? Necesitamos ese salario para subsistir, pero ¿lo será todo? Y en torno a este tema, de este evento, me permito, después del agradecimiento que he dado, dirigirme a ustedes con la ponencia que me han asignado y que es prácticamente sobre el impacto de la pospandemia en las normas y leyes laborales. Sobre eso les voy a conversar prácticamente en esta tarde, sobre ese impacto que ha tenido la pandemia y cómo lo estamos viviendo ahora, qué normativa tenemos que desarrollar, aplicar y cómo va a seguir, porque miren, las proyecciones para este 2021 se van a seguir igual, con la diferencia de que aquellas situaciones en las que nosotros estábamos llevando a cabo aspectos en los que no habían normativas, ahora ya están normadas. Ahora ya nosotros, a la hora de llevar a cabo todo el tema en materia laboral, empresarial, en todo este tema de recursos humanos, ya es diferente porque ya empezamos, ya adquirimos la experiencia el año pasado, que fue catastrófico para toda la economía y que todavía lo estamos viviendo, pero ya adquirimos experiencia en cómo poder implementar estas relaciones laborales y que las empresas no se paralicen. Ahora en día, ya las tecnologías nos han acercado, como le decía, a través de esa plataforma. Entonces, me permito en proyectarles mi presentación sobre este tema de gran importancia que desarrollaremos. Eh, Ahorita les proyecto. Eh, el impacto post-pandemia. ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Qué ha pasado? Sabemos que el año pasado fue un caos total, ¿verdad? Por este tema de la pandemia. Habían situaciones que no estaban normadas. Bueno, a nivel mundial, ningún país estaba prácticamente preparado para esta situación y que ha generado un alto desempleo a nivel mundial en el que todos los trabajadores se han visto afectados tanto en falta de empleo porque hubieron despidos, suspensiones de contratos de trabajo, también se vieron reducciones de jornadas laborales, lo que significa que si hay reducción de la jornada laboral, por ende se tiende a dar también una reducción en el salario. Entonces, esta pandemia por COVID-19 vino a impactarnos de gran medida en lo que no estábamos preparados. Y yo lo digo siempre en mis presentaciones, a la hora de nosotros hablar prácticamente de lo que es la pandemia por COVID-19 y al hablar del derecho laboral, el derecho laboral tiene unas características y una de esas características es que se mantiene en constante evolución. Al hablar de constante evolución es de que se está transformando cada día. Y la pandemia por COVID-19 hizo que esa transformación fuera muy acelerada.
Las relaciones laborales siempre se tienden a dar prácticamente en entornos en los cuales se van cambiando y son cambiantes y las normativas por eso se van modificando para poderlos adaptar a esos cambios. Pero el año 2020 fue un año en el que las normas de derecho laboral se cambiaron con un giro grandemente de 190 grados y aquellos países que no tenían una regulación, como por ejemplo el teletrabajo, tuvieron que correr a regularlo o a tomar medidas para que no se pudiesen paralizar las labores en las empresas. Esta pandemia por COVID-19 es una situación de conocimiento pública declarada por la Organización Mundial para la Salud. Esa declaración hace que en el gobierno de El Salvador se haga también una declaratoria de emergencias, generándose un sinfín de normativas que fueron en su momento de obligatorio cumplimiento. Estamos remontándonos a febrero del año pasado, marzo del año pasado, en la que dependiendo de la situación, el país tuvo que verse en la necesidad a través de lo que es las instituciones de gobierno de decretar ciertos, valga la redundancia, decretos para poder hacerle frente a la pandemia por COVID. Es así que es importante retomar que esa pandemia se genera lo que es que se da una fuerza mayor a nivel mundial. Es una circunstancia imprevisible e inevitable en la que nosotros nos tuvimos que ver y que alteró grandemente todo el tema laboral. Son supuestos típicos la fuerza mayor y esos acontecimientos que generaron que se regularan aspectos diferentes y que también se llevaran a cabo a partir del gobierno una serie de decretos para proteger todo el entorno laboral y proteger a las empresas. Tenemos así lo que fueron el fideicomiso, que se ayudó a cierto número de empresas con un 50% de la planilla, con un subsidio para poder afrontar esta situación que generó la pandemia con esta crisis que vivimos. Es de hacer ver que la pandemia trajo como situaciones y que no lo puedo y que yo lo voy a proyectar ahorita, es que hay situaciones de trabajadores con condiciones médicas vulnerables que se generaron en su momento a través del decreto número 6, allá por el mes de marzo, abril, para proteger a ciertos grupos de la población. Eso, y por eso no todo es la parte económica. Sabemos que sin el salario, porque el salario es esa retribución en dinero que el empleador da al trabajador por los servicios prestados. O sea, yo presto el servicio y por esos servicios yo recibo un salario. Pero también, aparte de ese salario que yo recibo, hay situaciones que se deben de proteger. Y ese es el caso de los trabajadores con condiciones médicas vulnerables, en lo que si no se protegían a los trabajadores con condiciones médicas, ellos corrían un riesgo especial para poder adquirir el virus y correr un riesgo hasta de perder la vida. Entonces, estas personas son todas las personas independientemente de la edad, con afecciones subyacentes, en especial si no están bien controladas, entre ellas o que se encuentren en una condición que lo vuelve vulnerable o en riesgo. Estas personas también, hay un grupo de edad que son las personas mayores de 60 años que lo protegen y entre las normas que se deben de establecer en las empresas son los protocolos de bioseguridad. Estos protocolos de bioseguridad establecen todos aquellos aspectos por medio de los cuales se va a enfrentar a la pandemia y que las empresas están obligadas a cumplirlos. ¿Cuáles son, por ejemplo, esos aspectos? El alcohol gel, lo que es también el poder hacer el distanciamiento social, el uso obligatorio de la mascarilla. Miren, ahora con el cambio de gobierno en Estados Unidos pudimos ver que uno de los aspectos que puso el presidente al nomás sentarse en el cambio de gobierno fue el uso de la mascarilla de manera obligatoria. En El Salvador, a pesar que somos un país pequeño, desde el primer momento se hizo obligatorio el uso de la mascarilla y ustedes pueden ver que no, si van a un lugar, a un supermercado, a un banco, no pueden ingresar si no usan la mascarilla.
hay también un grado de conciencia de toda la población para evitar los contagios. Entonces, los protocolos de bioseguridad, cuando hablamos de las leyes y de las normas aplicables al tema de la pandemia y la pospandemia, aunque no podemos hablar directamente de una pospandemia porque la pandemia sigue latente, pero sí de medidas que se están dando porque hemos ido mejorando poco a poco en todo el actuar y en toda la aplicación de las normas. Entonces, resulta que la parte de los protocolos de bioseguridad ha sido obligatorio para todas las empresas y esta nace a raíz de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo. Esta ley de prevención de riesgos en los lugares de trabajo da directrices para que el Ministerio de Trabajo supervise a las empresas. Entonces, una de las normas que las empresas no pueden obviar ni las áreas de recursos humanos es los protocolos de bioseguridad. Y dentro de estos protocolos de bioseguridad está la parte de los sectores vulnerables o los trabajadores con condiciones vulnerables. Esos son los mayores de riesgo como las enfermedades graves, las personas mayores de 60 años, personas con enfermedades pulmonares, crónicas, asma moderada o grave, afecciones cardíacas graves, las personas con sistema inmunitario deprimido, aquellas personas con tratamientos contra el cáncer, contra el VIH o SIDA, órganos o trasplantados de médula, cuando nos trasplantan un órgano, también nos volvemos vulnerables para poder adquirir, o sea, somos más fáciles de adquirir la enfermedad. Y también aquellas personas que tienen un tratamiento que su sistema inmune hace que baje. Las personas con obesidad grave, las personas con índice de masa corporal arriba de 40 o superior, mujeres en estado de embarazo, personas con enfermedades hepáticas y así enumera la normativa que se genera en la Asamblea Legislativa. Esta normativa la traigo a colación porque es una de las principales normativas que está en vigencia, que sigue en vigencia y que se emite un decreto en la Asamblea Legislativa a raíz de que la Sala de lo Constitucional ordena que estas normas deben de ser a partir de la Asamblea Legislativa. Se dicta un decreto, ese termina su vigencia y se da otro nuevo decreto, otra nueva ley protectora. Y esta se emite el 19 de noviembre de 2020 bajo el número de decreto legislativo 774 y entra en vigencia a partir de su publicación, que fue el 1 de diciembre de 2020, fecha desde la cual entra en vigencia y tiene 180 días calendario para aplicarse. Ese objeto de la ley es proteger a todos esos trabajos con condiciones médicas vulnerables en el marco de la pandemia por COVID-19 y así evitar que sean sujetos de contagio, garantizando su estabilidad laboral y su salario. Pero es de hacer ver que esta normativa deben de existir ciertos aspectos que se deben de cumplir. Como les decía, son aplicables a todos estos sectores, a quienes son los sectores vulnerables como los de 60 años, las personas mayores de 60 años, personas con trasplantados y los que les mencionaba anteriormente, pero también debe de aplicarse mediante una incapacidad médica que debe ser presentada por el respectivo facultativo, en este caso, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en la que se establece que debe de resguardar domicilio todos los trabajadores con esa condición médica vulnerable y que estas personas puedan hacer teletrabajo. Ojo con este tema. Si no hay una incapacidad médica, podemos establecer de que no se puede resguardar en su casa la persona o el grupo de sector de trabajadores con condiciones médicas vulnerables o trabajadores vulnerables como se les conoce. Los trabajadores que se encuentran en esta condición debe de estar la incapacidad o incluso pueden llegar a un acuerdo con su empleador para poder hacer teletrabajo dependiendo el cargo que desempeñe. El salario, todos los tienen el derecho a su salario, pero debe de existir, repito, la respectiva incapacidad del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, sin la cual no pudiesen tener el derecho a tener el subsidio correspondiente. Esta ley establece infracciones, como por ejemplo, cuando son imputables al empleador
cuando cualquier trabajador con condición médica vulnerable se presente al lugar de trabajo y que éste no pague el salario correspondiente y demás prestaciones laborales en el tiempo y la forma que se regula. Hay una multa que va de 1 a 3 salarios mínimos mensuales vigentes, tomando en cuenta la capacidad económica del infractor, la gravedad de la infracción, las circunstancias en las que se cometa la infracción, y es una sanción es una multa por cada infracción que se cometa, sin dejar de cumplir la obligación que establece la norma. Y repito, debe de mediar una incapacidad del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Y estas personas con vulnerables tienen derechos y obligaciones que también cumplir. Ahora bien, antes de pasar a la ley de teletrabajo, sé que el tiempo es corto, pero el Instituto Salvadoreño del Seguro Social decretó ciertas directrices para aplicar lo que es esta parte de este decreto, de esta ley que protege a los trabajadores con condiciones vulnerables. Entonces, es así que dicta este decreto y en el que dicta, perdón, esos lineamientos, esas líneas, esas directrices, lo cual antes no se tenía, y al principio no se tenía porque resulta que cuando se da el primer decreto no se regulaba este aspecto de cómo iba a ser el Instituto Salvadoreño del Seguro Social para poder aplicar ese decreto. Entonces, él emite una serie de lineamientos, los cuales lo pueden encontrar prácticamente en la página de nuestro despacho de Morán y Asociados. Estamos en todas las redes sociales, en la cual está, por ejemplo, que según lo que establece el decreto 3 legislativo 774, perdón, el artículo 3 del decreto 774, los trabajadores empiezan a enumerarlos quienes tienen derecho y qué lineamientos van a seguir para acudir al Instituto Salvadoreño del Seguro Social. En mecanismos de emisión de incapacidades, ellos han establecido que ninguna incapacidad debe sobrepasar como finalización el 29 de mayo de 2021, porque es el tiempo hasta el cual está regulado este decreto, aunque se puede esperar una prórroga del decreto. Da la incapacidad que no será mayor a 3 meses. Si se requiere más resguardo, el trabajador solicita una prórroga. Entonces empieza a dar una serie de lineamientos el Seguro Social, lo cual es por un tema de tiempo, no lo voy a abordar todos, pero sí lo pueden seguir en las redes o voy a compartirlo con los alumnos de la maestría. Para quien tenga interés también se le puede hacer llegar. Es de hacer ver que la pandemia por COVID-19 generó también, como les decía, el mundo del trabajo cambia totalmente y genera que se dé una ley de teletrabajo en El Salvador. El presidente de la República anunció que se pudiese abordar las relaciones de trabajo a través de un teletrabajo, aunque no hubiese normativa. Y eso en El Salvador, no crean que hasta el año pasado que entró en vigencia la ley de teletrabajo fue que se empezó a regular o a desarrollar o a aplicar. Las empresas ya desarrollaban políticas de teletrabajo. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían a través de acuerdos que existían entre la empresa y el trabajador, en la que firmaban un acuerdo y ese acuerdo hacía que empezaran a elaborar vía la modalidad de teletrabajo con ciertas condiciones que cumplir. Es así que ya se daba el teletrabajo en El Salvador, pero a raíz de la pandemia se corre prácticamente a través de las instituciones del gobierno y se lanza lo que es la ley del teletrabajo. La ley del teletrabajo es prácticamente una forma de organizar y realizar el trabajo de manera no presencial, ya sea total o parcialmente por un tiempo determinado o indefinido, fuera del establecimiento o centro de trabajo, pudiendo ser en el domicilio del trabajador o en el lugar ajeno al empleador, y utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación. El objeto que persigue la ley es promover, armonizar, regular e implementar el teletrabajo como un instrumento para la generación de empleo y modernización de las instituciones públicas, privadas, autónomas y municipales a través de las TICs. Les comento, la ley de teletrabajo prácticamente entró en vigencia el año pasado.
En junio, en la segunda quincena del mes de junio, es que entra en vigencia a raíz de que previamente había salido un proyecto de ley, lo aprueba la Asamblea Legislativa y el presidente de la República lo observa. Una vez lo observa, la Asamblea hace mención de las observaciones y lo vuelve a aprobar y después entra y el presidente lo sanciona, por lo cual entra en vigencia en la segunda quincena de junio. Hay tres conceptos importantes que hay que hablar del teletrabajo, que el teletrabajador es quien realiza las operaciones, el trabajo, lo que llamamos el trabajador que desempeña esa labor, ya sea en su domicilio, en el telecentro o en un lugar distinto. El telecentro, ¿qué es? Un espacio acondicionado por parte del empleador que tiene todos los recursos de la tecnología y digital e la infraestructura necesaria para poder desempeñar las labores. Las tecnologías de la información, como ya sabemos, son todos esos infraestructuras, redes, software, app, informáticas y dispositivos que facilitan la prestación de los servicios en las instituciones y en las empresas. Las modalidades del teletrabajo, para hacer mención de algo, el teletrabajo a domicilio, que es cuando se desempeña en el hogar del trabajador, teletrabajador en telecentros, teletrabajador móvil o itinerante. El de telecentros es el que está en esas instalaciones adecuadas por parte del empleador, o el teletrabajador, que es aquel móvil o itinerante cuando no está en un lugar determinado, por ejemplo, puede ser un vendedor, y el teletrabajo alternado, que días puede ir a desempeñar a un telecentro, puede hacerlo en el domicilio o dependiendo lo pactado. ¿Qué es importante? Que exista, cuando hablamos del teletrabajo, un acuerdo de comunicación pactada en la relación laboral. Si es un empleado nuevo, tenemos que hacer prácticamente un contrato de teletrabajo. Si no es un empleado nuevo, tenemos que hacer una adenda que permita que se pongan esos derechos y esas obligaciones que tiene el teleoperador. ¿Qué situaciones hay que resaltar? Que debe de mediar un acuerdo. Cuando hablamos de teletrabajo, debe de haber el contrato que les decía o la adenda respectiva. Y si ya existe esa relación, esa adenda, ya la ley establece todo lo que debe de contener la adenda. En ningún caso la adenda implica la pérdida de derechos laborales ni de garantías, o sea, si el trabajador normalmente tenía derecho a un bono en el mes de julio o en diciembre, eso se mantiene. No hay cambios de esos derechos laborales ni de garantías de prestaciones sociales para el teletrabajador, y tampoco el teletrabajador va a perder en ningún momento su antigüedad. Es de hacer ver que la adenda del teletrabajador debe de contener una serie de requisitos que la ley establece. Ya la ley establece, por ejemplo, la dirección exacta donde se debe de desempeñar o el lugar de trabajo, el equipo que se da. Además, tiene que existir a partir de la adenda todas aquellas situaciones en las que el teleoperador va a desempeñar las labores. Por ejemplo, si él va a poner el internet, que la empresa le facilite el internet. Hay obligaciones, como les decía, todas aquellas obligaciones que están contenidas en el artículo 29 y 30 del Código de Trabajo, y además también otras obligaciones que la ley de teletrabajo establece, que se vienen a establecer, se vienen a normar por la índole de la labor. Por ejemplo, reconocer el salario del teletrabajador, incluso en los casos cuando el teletrabajador no tiene las herramientas o los programas adecuados, y que sea imputable al empleador cuando se daña el equipo, y ojo, tiene la obligación de informar en no mayor de 4 horas, cuando también hay un caso fortuito, una fuerza mayor, y también así ciertas situaciones como por ejemplo las licencias y pagar esas prestaciones sociales, también tienen obligaciones ambas partes. Como les decía, el derecho a la estabilidad laboral, y hay un aspecto que debemos de hacer ver, que los teletrabajadores tienen el mismo derechos individuales y colectivos. ¿Qué significa esto? Perfectamente se pueden sindicalizar, pueden formar parte de un sindicato, perfectamente tienen todos los derechos normales que venían teniendo en su trabajo o los del cargo que tienen como tal. El Ministerio de Trabajo verifica las condiciones de seguridad y salud ocupacional, y también las leyes se aplican de manera, o sea, toda la normativa se aplica. Hoy en día tenemos una nueva ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, en la cual por cada 20 trabajadores va a haber una persona con discapacidad.
también se aplica cuando hablamos de teletrabajo. El Ministerio de Trabajo debe desarrollar y brindar una política pública de teletrabajo en un plazo de máximo de 9 meses a raíz de la entrada en vigencia de la ley. Además, el trabajo se realiza a favor del empleador durante la vigencia del estado de emergencia nacional por la pandemia COVID, no puede ser aplicable de manera retroactiva. Se aplican todas las normativas que ya que la ley establece. Para ir terminando, solo voy a abordar ya dos temas de importancia. ¿Qué viene para el 2021 cuando hablamos de normas y leyes? Es de hacer ver que la ley de sala cunas iba a entrar en vigencia en enero de 2021. Terminó el año 2020 y hoy en el 2021 la ley de sala cuna ya no entra en vigencia, sino que se prorrogó hasta el 2022. Hasta enero de 2022, las empresas que tienen más de 100 trabajadores van a tener la obligatoriedad de tener una sala de cuna o lugar de custodia para los hijos de los trabajadores que sean mayores a 3 años, perdón, a 4 meses y menores a 3 años. Otra normativa que entró en vigencia recientemente es la ley de bicicletas. Los empleadores deben de dar incentivos. La Asamblea Legislativa ya decretó un dictamen sobre qué son esos incentivos a los trabajadores, porque no significa que va a ser necesariamente lo que el trabajador quiera, sino que es una forma de incentivar a aquel colaborador, a aquel trabajador que hace uso de una bicicleta para ayudar al ecosistema. Además, la ley especial de inclusión de las personas con discapacidad, como les decía, prácticamente esta ley viene a regular que por cada 20 trabajadores el número ha disminuido y también viene a regular otros aspectos. Finalmente, es de hacer ver que no todo es salario, como decían los chicos de la maestría. Ya estoy contra el tiempo, ya me hicieron mención del tiempo, pero no quiero terminar sin antes decirle a todos que siempre hay algo importante en las relaciones laborales. No perder de vista que es verdad que estamos en un mundo cada día más tecnológico y que las proyecciones para el 2021 van a hacer que seguiremos trabajando como hemos venido trabajando en los últimos meses. O sea, el teletrabajo va a continuar, las escuelas en línea, la mayoría van a continuar porque la pandemia no ha terminado. Vamos a tener que hacer más creativos para poder llegar y vender en nuestros negocios. Vamos a tener que ser más humanos. El hecho de que estemos en un mundo en el que prevalecen las tecnologías de la comunicación. Estamos ahora en un mundo en que ya no necesitamos. Este congreso se llevaba a cabo antes en la universidad o en un hotel. Ya tenemos, vamos a tener un año casi de no tener eventos presenciales y ya todo este año va a ser casi igual. ¿Por qué? Porque el contagio siempre sigue. Entonces, para evitar el contagio, estamos ahora en todas estas situaciones. Pero el llamado es que no olvidemos que lejos de una pantalla, lejos de un smartphone, de una tableta, de un internet, de un sistema, de una app, hay una persona. Siempre está la parte humana. Entonces, ¿el salario es importante? Sí es importante para subsistir, pero no puede ser lo más importante. Lo más importante es que no perdamos el calor humano, que no perdamos de que el trabajador es humano también. Miren, cuando empezó la pandemia hubieron tantas situaciones, tantos trabajadores enfermos que fueron a parar a lo que eran los hospitales públicos y no al Seguro Social, y no tuvieron una incapacidad del Seguro Social. Y entonces, ¿qué pasa en esos casos? A mí me hacían la consulta, doctora, ¿qué hacemos con ese trabajador que fue a parar a un hospital, pero el seguro no le va a convalidar porque no le quiere convalidar la incapacidad del Hospital Rosales, por decirles el ejemplo? Y entonces yo les decía, veamos la parte humana. Todos en cualquier momento podemos vernos en la situación. Ahora ya la pandemia ya tocó a nuestras familias cercanas, a nuestros familiares, a nuestros amigos, o sea, a nuestras colonias. Entonces no perdamos la parte humana.
Todos podemos vernos en esa situación en cualquier momento de perder la vida. Yo estuve a punto de perderla, estuve en un hilo por esa pandemia y aquí estoy. Dios todavía no me quería llevarme a su presencia, pero la parte humana no la perdamos. El salario, es verdad que la parte económica de las empresas está difícil, pero hay que ver de qué manera entre todos salimos adelante. Incluso la Organización Internacional del Trabajo ha llamado mucho al diálogo entre empleadores y trabajadores para poder afrontar esta crisis que nos ha venido por la pandemia por COVID-19. Muchas gracias por su atención, gracias por la invitación a todos los chicos de la maestría, que están bien guapos todos, a la universidad, a la escuela de posgrados, a la Universidad Evangélica de El Salvador, que me da la oportunidad de ser docente de una universidad, como lo he dicho y lo repito, tienen un gran sentido humano y se siente el calor humano en la universidad. Entonces, muchas gracias a todos y que tengan una bendecida tarde. Muchas gracias, doctora. Agradecida por su intervención. Como podrán ver, fueron temas muy importantes. Doctora, antes que termine su presentación, vamos a hacerle 3 preguntas que hicieron nuestros invitados que nos están viendo por medio de las redes sociales de la universidad. A continuación, mi compañero va a dar lectura a las 3 preguntas que se le harán, doctora, y como siempre agradecida, ¿verdad? Perfecto. Gracias, Karen. Doctora, fíjese que tenemos varias interrogantes, pero queremos hablar una, como bien mencionamos, ¿verdad? Que si el salario es todo, una de las preguntas más difíciles en este caso, dice, ¿verdad? Al trabajar desde casa, ¿es legal una reducción de salario? ¿Qué nos puede comentar, doctora? Sí, ¿qué pasa con la reducción del salario? Reducir el salario significa un despido indirecto para el trabajador. O sea, el patrono no puede de manera arbitraria reducir el salario. Porque si reduce el salario, lo que va a generar es un despido indirecto y le va a tocar al empleador que indemnizar al trabajador. No se puede. El hecho que se trabaje desde casa no significa que va a perder derechos y obligaciones cualquiera de las partes. No, los derechos se mantienen. Ahora bien, ¿qué pasa también con las figuras que contempla el Código de Trabajo? El Código de Trabajo contempla que perfectamente se puede hacer una reducción de la jornada de trabajo, pero en caso fortuito o fuerza mayor. Una fuerza mayor fue la pandemia por COVID-19, pero hoy en día justificar la reducción de la jornada se vuelve difícil, a no ser ya la ley contemple en qué casos. Pero ¿qué significa que me reduzcan la jornada de trabajo? Cuando no es imputable al empleador, o sea, no es imputable a la empresa, no tiene la culpa la empresa, en los primeros 3 días se hace una reducción de la jornada y los primeros 3 días ellos deben de pagar el 50% del trabajo que no se devengó. Por ejemplo, si las jornadas son de 8 horas y se hace una reducción a 4 horas, de trabajo, los primeros 3 días el trabajador va a laborar las 4 horas nada más, pero va a recibir como que laborara 6. Las 4 horas que ya no laboró, debe el empleador pagar el 50%, que es el de 2 horas, cuando no es culpa del empleador. Cuando es culpa del empleador, debe de pagarlo. Y la ley habla del procedimiento. A partir del 4.º día de la reducción de la jornada, ya el trabajador ya no va a devengar ese 50%, solo va a devengar el salario del tiempo laborado. ¿Qué significa esto? A mí no me van a reducir el salario, sino que me reducen el tiempo. Y al reducir el tiempo, por ende, hay una reducción de salario. Ahí no estamos hablando de un despido indirecto. Estamos dentro de una figura que la ley contempla y es legal para hacerlo de esa forma. Ahora bien, fíjense que buscando unos datos estadísticos a nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo ha establecido que de cada 5 trabajadores, 4 trabajadores se han visto afectados por la pandemia por COVID-19. ¿Qué significa esto? Se han visto afectados por una falta de empleo, o sea, por despidos a raíz de la pandemia, porque no hay forma de que las empresas subsistan o mantengan su economía. Se ve afectado por reducción de horas de trabajo y, como les decía, si hay procedimiento pegado al Código de Trabajo y está las justificaciones, al haber una reducción de la jornada, se da por ende una reducción del salario y sí es una figura legal esa. Entonces,
se ve afectado también por suspensiones de contratos de trabajo, al haber falta de materia prima, al no tener pedidos las empresas, tienen que verse en la necesidad de reducir y suspender los contratos o por la terminación porque cierran los negocios. Entonces, a nivel mundial, de cada 5 trabajadores, 4 han sido afectados por cualquiera de estas modalidades. Muchas gracias.